José Pepe Pin con nosotros, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas ¿Cuántos te tardes. dicen de cada 10 te dicen Pepe y cuántos te dicen José? 99% Pepe. ¿Querés que te tenga la hoja esa? Te la tengo acá, te la tengo. Bueno, ¿cómo no? No tengo drama, te tengo. El 99 te dice Pepe. ¿De chiquito te decían Pepe o...? De chiquito, incluso hasta mis nietos me dicen Pepe. Pero está bueno el abuelo Pepe. ¿Cuántos nietos tenés? 3 varones. 3 varones. ¿Y ahí, cuántos tenemos? ¿1 o 2 hijos? Tengo 4 hijos, de los cuales 3 me ha dado cada uno un nieto varón. Todos hijos únicos. Nietos únicos serían. Nietos únicos. Nietos únicos. Mira, ahí porque a tus hijos se les dio por tener hijos únicos. Vaya uno a saber. Pero bueno, vos naciste en Dianpune, ¿verdad, Pepe? Nací en Dianfunes, en la provincia de Córdoba, en el norte. Y te viniste cuando eras... Joven, 10 años, 11 años ya me vine a con Córdoba. la fría, digamos. Más que joven, niño. Sí. Estaba estudiando, se dio una posibilidad. Yo pasé por el seminario de Jesús María, el seminario estudiando para cura, pero a largo plazo, digamos. Comenzando el secundario, terminando el primario. Y en esas circunstancias pasé por Jesús María 2 años y luego vine a Córdoba. Sí, el día que cumplí 16 años estaba ya viviendo solo en Córdoba desde el día antes. Pero, perdón, ¿vos estabas estudiando para cura ya en ese entonces? Primero estuve en Córdoba con los salesianos, 1 año y medio, sí. Después me fui a Jesús María 2 años, siempre como seminarista. Claro. Y volví a Córdoba, ya habiendo salido del seminario, el día que terminaba mis 15 años, digamos. ¿Y cuándo te diste cuenta que ser cura no era lo tuyo? Como todas las cosas, es un proceso de maduración. Es cierto que uno era demasiado chico, es cierto que el contexto donde uno vivió empujaba. Mi familia era profundamente religiosa, creyente, practicante, así que de alguna forma era natural que uno se planteara esa hipótesis. Bueno, en algún momento, no tan tarde, ya teníamos claro que no era ese el camino, pero hay cosas que nos han quedado de ese momento, ¿no? Yo recuerdo en el seminario, una vez que llegó uno de los sacerdotes del seminario, dio una charla a todos nosotros y tiró una cuestión que a mí me quedó hasta el día de hoy impactada. Y dio una cifra, yo no me acuerdo el número exacto, pero por ejemplo, 5.000 personas en Córdoba viven bajo los puentes. No sé si eran 5.000, 1.000, 500. Está bien, pero tiene un número que a vos te Pero impactó. era un número, a mí me impactó y lo tengo presente hasta el día de hoy. Me parece que esas cosas te van marcando. Después tuve oportunidad de participar en Córdoba en la época de los grupos juveniles, en una parroquia, en el Pilar, en donde hubo una experiencia muy importante de trabajo comunitario, mucho amor a la naturaleza, campamentos, que nos dieron también muchos elementos que a la hora de empezar a trabajar uno los fue enfocando en relación al trabajo, ¿no? A ver, mira, voy a arrancar preguntándote sobre esto. Ya hablamos sobre las hojas que tengo acá. José Pim, titular del CEP, cumplirá este miércoles 50, esto fue del 2017, ¿no? 50 años ya, 51 para este entonces, como agente de la administración cordobesa. ¿Cómo logra una persona sostenerse tanto tiempo? Me parece que hay 2 o 3 cuestiones, ¿no? En primer lugar, el hecho de estar en actividad siempre ayuda, creo yo. No por nada los psicólogos hablan de la terapia ocupacional, que el hecho de estar ocupado siempre te da un plus de vitalidad o de vida. En segundo lugar, bueno, son las circunstancias que a nosotros sin mérito propio se nos dieron de esa forma. Yo entré a trabajar Perdón, muy ¿por qué joven. decís sin mérito propio? Yo el único mérito que tengo fue haber rendido un examen para entrar a Catastro cuando tenía los 21 años. Mi padre había sido empleado de Catastro. Yo rendí en una convocatoria que hubo allí en el año 67, rendí el examen, lo aprobé y entré. Y desde el comienzo pensé que era el lugar al que yo me debía, en el sentido de que era el lugar que me permitía comer a mí y que me permitía decir tengo un trabajo. Bueno, y rápidamente ya empezando a husmear por el mundo de la política, ya empezamos a tener elementos políticos, ideológicos, ya me arrimé al sindicato. Una de las veces que yo estaba en Catastro, siempre cuento esta anécdota, vino un gran dirigente que murió hace muchos años de nuestro gremio, Raúl Ferreira, hizo una asamblea. Y yo no militaba todavía nada. Del gremio conocía el nombre, sabía que existía, y planteó una serie de cosas que eran las mismas que planteamos hoy nosotros.
La justicia social aplicada a los empleados públicos. ¿Cómo se traduce? Trabajo decente, salarios dignos, condiciones de trabajo. Pero lo explico de una forma que a mí y a otros cuantos les pasó lo que yo siempre digo, les debe haber pasado, guardando las distancias, lo que le pasó a los apóstoles con Cristo. Salieron detrás de él, salieron detrás y eran tipos comunes. Bueno, yo era un empleo público más joven, eso sí, y salí detrás de él. Y esa fue mi primera experiencia cerca del sindicato. Después empecé a arrimarme al gremio, fui colaborador del gremio, trabajé en la Secretaría de Turismo del gremio, porque tenía la experiencia de los campamentos que yo había hecho, los aplicamos en el gremio. Mientras tanto estudié Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información, hice en un tiempo el periódico del gremio y finalmente entré en la conducción del gremio. ¿A qué edad agarraste la conducción? Bueno, estuve, diríamos, en 3 etapas. Primero, la primera vez que integré una lista, fue en el año 1974. Yo era el último de la lista, el último vocal suplente. Después, en el año 1986, fui secretario gremial. En el 89 perdí la elección contra el que entonces era secretario general, fui a la calle y en el 92 nos presentamos y gané el gremio. Desde entonces soy el secretario general. Bueno, eso es sorprendente. ¿Cómo una persona desde el 92 hasta hoy logra seguir siendo elegido todos los años? Bueno, todos los años, cada vez que hay Cada 4. elecciones. Mire, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Básicamente es qué le das y qué le mostrás a los compañeros cuando le decís que vos los representás. Y entonces nosotros nos hemos ido sometiendo a elecciones todo este tiempo, algunas veces con lista única, otras no, la última no, hubo oposición. Nosotros lo que planteamos es siempre un compromiso que dice, es muy fácil pararse en la vereda del frente, tirar discursos incendiarios, tirar piedras y punto. Nosotros preferimos otra opción, sin dejar de lado las críticas que hay que hacerlas. Nosotros preferimos ensuciarnos las manos, ir a trabajar, discutir, como este acuerdo salarial que hemos aprobado hoy. Se aprobó finalmente la famosa cláusula gatillo que estaba ahí dando vueltas, era un retroactivo del 3,34% que se va a integrar y va a dar como consecuencia un acumulado total al 31 de octubre, digo por citar la fecha más lejana, del 32%. Es así. O sea, le vienen siguiendo los pasos a la inflación, si se quiere. Arrancamos de adelante a comienzo de año, hasta abril. En abril nos pasó la inflación y a partir de ahí venimos por atrás. Más o menos nivelando. Ahora, vos sabés y sos consciente que los empleados públicos hoy de la provincia son unos privilegiados con algo así, ¿no? En algún sentido sí, en algún sentido es cierto. No todos los trabajadores tienen estabilidad, no todos los trabajadores tienen un régimen que les permite un horario reducido de 6 horas o de 7 horas, 7 la mayoría de los casos. Es cierto que no todos los trabajadores tienen el mismo régimen de licencia que tenemos nosotros y a cambio, nuestros salarios proporcionalmente son salarios bajos normalmente. Pero es cierto que tenemos esas cosas que no nos las regaló nadie. Todas esas cosas nosotros las fuimos, incluso desde antes de que yo estuviera en la conducción del gremio, peleando porque entendemos que, por ejemplo, la estabilidad en el empleo público es una aplicación concreta de la justicia social en nuestras circunstancias. Sí. Ahora, ¿cómo le cae esto en general a la sociedad, al resto de la sociedad? No lo sé, sé que a nuestros Porque viste que son muy cuestionados en general los empleados públicos. Bueno, casi de una cuestión de acervo cultural, ni siquiera con argumentos sólidos. Por supuesto que es así. Ahora, nosotros tenemos claro que la raíz de la dignidad del empleo público está en lo siguiente, que es gracias a que hay empleados públicos que el Estado puede prestar sus servicios. Si no hubiera empleado público no habría médicos, enfermeras, camilleros, gente que limpia en los hospitales. Si no hubiera empleados públicos no habría quien limpie en las escuelas, no habría quien, nosotros ponemos siempre un ejemplo bien, que se está acabando pero que todavía dura, no habría auxiliares de escuela limpiando la escuela y limpiándole la cola a los chicos. Si no hubiera empleados públicos en renta, la provincia no recaudaría impuestos para poder llevar adelante todo lo que tiene que hacer como Estado. Si no hubiera empleado público, podríamos seguir al infinito. Sí, sí. Ahora, eso es lo que a nosotros nos da nuestra dignidad como empleados, como trabajadores. Pepe, te hago una pregunta. Mira, encontré esta imagen
que dice, un estudio afirmó que el 7% de los empleados del Estado son ñoquis. No es nuestro caso. No, y el estudio tampoco nos consta que sea de acá, ¿no? Solamente lo tomé como referencia. Lo iba a dejar para el último. Nosotros pero los rechazamos de pleno. ¿No hay ñoquis en el Estado hoy? Seguro que los hay. Sí. No que nosotros conozcamos y no hayamos denunciado. Porque fundamentalmente los ñoquis en el Estado no son de la planta operativa. Claro. No son de los pinches, como decimos nosotros. Generalmente cuando hay, son personas que cobran salarios más bien tirando importantes. Entonces, cada vez que nosotros hemos detectado a alguno, lo hemos denunciado públicamente y ante el propio Estado. ¿Y el ñoqui qué termina siendo? ¿Tipo un conocido de algún funcionario? Puede ser un amigo, puede ser un asesor, puede ser una persona que esté vinculada, puede ser alguien que diga, no hace falta que venga a trabajar todos los días, algunos dicen trabaja en la casa, pero lo cierto es que no cumple un horario. ¿Te ha tocado denunciar a...? Sí, claro que sí, lo hemos hecho. Porque nosotros, si hay algo que no bancamos es eso. Porque después, cuando cae esta crítica que vos señalaste, nos llueve encima a todos. Y resulta que el grueso... justo por pecadores ahí. Y resulta que el grueso cumple su tarea, va a trabajar, y entonces no es justo. Y no es justo, no es lógico y no tiene justificación. Hago un pequeño consejo, Pepe, y te sigo stalkeando. Dale. Bien, seguimos con Pepe Pien, señores, aquí con nosotros. Pepe, nos metemos en esto. Dice, nos cuesta defender el modelo sindical. Dijiste en alguna entrevista que te hacían en Canal C. ¿Qué implica que esté costando eso? ¿A qué te referís cuando decís eso? A dos o tres cuestiones. Primero, que nosotros hemos partido siempre de un concepto en donde el trabajador formal es el sujeto. El sujeto es el trabajador formal. El fenómeno que se viene agudizando año tras año es que cada vez hay más trabajo precario y menos trabajo formal. Eso viene, de paso, vinculado al modelo sindical. Este modelo sindical que creó Perón parte del pleno empleo, primero. Segundo, define un sindicato por cada rama de actividad, uno solo. Si hay otro, no tiene lo que se llama personería. Podés armar otro gremio, pero tenés que tener la mayoría para tener personería, que es lo que te habilita a representar colectivamente. Ahora bien, este modelo, que para nosotros es el mejor del mundo y que va quedando en pie en Argentina y en muy pocos lugares más del mundo, por eso lo defendemos como muy bueno, tiene también otro flanco. Permite algo que se está viendo permanentemente. Permite que sobre todo dirigentes de las organizaciones centrales nacionales aparezcan con un patrimonio que no se condice para nada con la condición de simple trabajador o representante de los trabajadores. ¿Y por qué pasa eso? Y porque... O sea, básicamente se enriquecen de manera ilícita, algo que muchos denuncian o mucha gente... Ilícita a veces ni siquiera es ilícita, es inmoral. Porque a veces no es que se viole una ley, pero si uno tiene que manejar contratos, por ejemplo, de su obra social nacional, que tiene que ver con laboratorios, con prestación de salud, con provisión, hablando de contratos multimillonarios, que son muy buenos para los trabajadores, es muy fácil que una tajada del contrato no vaya directamente a la prestación de los trabajadores, sino que por ahí se quede, como hemos visto algunos casos en los medios, se quede en el patrimonio del dirigente. ¿Vos decís que esos dirigentes le hacen mal al modelo sindical porque lo ponen en jaque, digamos? Obvio, es obvio, porque ¿qué plantea la gente con toda la razón del mundo? Todos los dirigentes sindicales son iguales. Y desde la política para decir, es el modelo sindical el que hay que cambiar porque es el que permite todas estas cosas. Claro, si no fuera uno solo y fueran varios sindicatos, ¿a eso te referís, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros creemos que el modelo es bárbaro, que cada vez nos cuesta defenderlo más por las dos razones que yo he dicho. El avance de la precarización laboral que pone a la gente fuera de convenio, incluso dentro de nuestro ámbito, en la provincia, hoy yo creo que estamos cerca del 30% de trabajadores precarios, contratados monotributistas, becarios, pasantes, ninguno de ellos con estabilidad, cuando la norma es la estabilidad del empleo público. Ese es el primer problema. Y el otro es el que yo he señalado. Además de que a veces... ¿Te trae enfrentamientos esto con colegas? Porque digo, estás haciendo una denuncia importante. Está bien, no estás dando nombre y apellidos, no te consta. Ni denuncio a nadie, digo cosas que se han estado viendo en los tiempos. Si vos mismo asumís que hay algunos dirigentes que en realidad se enriquecen a costa de
de la representación de los trabajadores, Hay algunos que están presos por eso. pero muchos que no. Bueno, cada uno tendrá que rendir cuenta y es lo que decimos cuando nos preguntan a nosotros. Nosotros a disposición. Y el que tenga algo de lo que dar cuenta, que dé cuenta. Y si alguien tiene que ¿Te cuestionaron alguna vez a vos tu patrimonio en relación al lugar que ocupás? El problema es que mi patrimonio es bien magro, pero no, nunca me lo han cuestionado. Yo alquilo un departamento a media cuadra de tribunales. ¿Vos no tenés casa No propia? tengo casa propia, no tengo ningún inmueble, no tengo vehículo propio. ¿Vos no tenés vehículo? ¿No tenés auto? No, tengo uso del auto del sindicato. Pero digo, no lo considero un mérito. Lo considero que hay que ser más o menos coherente, nada más. Yo no digo que yo pase necesidades, obvio que no. Pero digo, no necesito una casa propia. Desgraciadamente en el camino he perdido 2 matrimonios, con los cuales sí teníamos casa propia. Las casas propias quedaron cuando uno se fue, digamos. Claro, Quedaron fuiste perdiendo. del otro lado. Pero bueno. Bueno, a ver, tengo otro acá. Los trabajadores tenemos que estar atentos a los efectos de la corrida cambiaria. Qué terrible esto, ¿eh? Bueno, yo creo que nos quedamos súper cortos, ¿no? ¿Cómo con un arreglo del 32 anual en octubre, que hicieron, se va a ajustar un poco más, así todos son privilegiados pero quedaron desfasados en relación a la corrida cambiaria? ¿Qué pasa con el tipo que no tiene una representación sindical siquiera? Y si la tiene y su, por ejemplo, rubro de actividad se va porque no pueden subsistir. Habíamos vivido algo Hablamos así. de un ejemplo hoy, de una fábrica de calzado en Córdoba que llegó Sí. a tener en su momento 300 y pico de empleados. Le quedaban 60. Se están yendo los 60. ¿Por qué? Porque esa fábrica, una vez abierta la importación, la industria de calzado que fue líder en Claro. Córdoba, se cae en la fábrica, se cierra. Hicimos alguna vez en el mes de julio, agosto, una encuesta preparada por cada gremio desde la CGT Córdoba y nos decía que en un mes, entre construcción y calzado, se habían perdido 1000 puestos de trabajo. Una locura. Entonces son las consecuencias Ahora, concretas de una política económica. Pepe, esto que está pasando, digamos, ¿lo habíamos vivido alguna vez? Vos que tenés muchos años en esto. Estuvimos cerca, me parece que nunca tan cerca del abismo como ahora. ¿Vos decís que estamos más cerca del abismo que nunca? Parece. Que nunca, digo, hablo de la democracia para adelante, ¿no? Nunca que yo recuerde, digamos, si no desde mi recordás memoria, vos. del espacio de mi memoria. Por supuesto que el 2001 fue una crisis seria. Nosotros un poco más atrás en Córdoba, en el final del gobierno de Mestre, o de Angelós, mejor dicho, tuvimos falta de pago de salario, recorte salarial, recorte de la jornada de trabajo en el Estado. Tuvimos todo eso, ya fue. No hemos llegado a esta instancia todavía acá. No, pero no había, por ejemplo, la cantidad de despidos que hay, la cantidad de suspensiones, la cantidad de caída de establecimientos de producción. No se había cortado la cadena de pagos como hoy se ha cortado. O sea, vos decís que estamos hoy, viste que muchos dicen, no, esto no tiene nada que ver con el 2001. Yo era muy chico, no recuerdo, no puedo opinar. ¿Vos decís que sí se asemeja en algún punto? Hay un punto en el que se diferencia del 2001. Hasta ahora no hemos llegado a lo que fue el sumum del 2001, que fue el bloqueo de todos los ahorros en el Claro, el banco. famoso corralito. El corralito. A eso no hemos llegado, ojalá no lleguemos. Pero en cuanto a las consecuencias sociales de las políticas que se aplican, están a la vista, están a la vista. Hago un pequeño consejo y te seguimos stalkeando, mirá. Bueno, señores, seguimos acá con Pepe Pien. Les dije que iba a ser interesante la charla porque estamos en un momento a donde amerita mucho y hablar de esto. Me quiero meter un segundo en esto por tu relación con José Manuel de la Sota, lo que significó y demás. En algún momento hasta tomaste distancia con él. ¿Cómo empieza tu historia con él? Es difícil recordar dónde empieza, ¿no? Pero fundamentalmente en la época previa a que de la Sota ganara su primera elección en Córdoba. Claro. Yo ya era un militante peronista, además de estar en el gremio, participaba en política. Y obviamente fuimos detrás de la candidatura. No, yo creo que antes incluso. Bastante antes, ya lo conocimos. En el 99 él te propone que vos seas el legislador, ¿verdad? Y no me acuerdo el año exacto, pero fue sí, la primera Sí, gestión. la primera de él. Sí, la primera gestión. Cuando se te cuestionó mucho en realidad, por eso esto bueno, José está de los dos lados del mostrador, decían algunos en algún momento. Sí, me consta. ¿Y te costó tomar esa decisión de decir sí? No me costó porque no la tomé solo. Yo fui a mi gremio primero
y dije, miren, hay esta propuesta. Tiene estos riesgos. El primer riesgo es ese. Vos estás de los dos lados del mostrador. Pero hay otra realidad. ¿Quién defiende los intereses nuestros en la legislatura? Van los empresarios, no hay ningún problema. Van los profesionales independientes, no hay ningún problema. Ahora va un negro peronista y laburante. Y entonces se lo planteamos a nuestros compañeros. Hay cosas que nosotros tenemos que resolver en la legislatura. El escalafón, la carrera administrativa, el estatuto, leyes. ¿Quién se hace cargo de eso si no tenemos a nadie? Me han ofrecido a mí. Si el gremio cree que debemos tomar ese riesgo y ese camino con un compromiso, el compromiso es poner por delante los intereses de los trabajadores que nosotros representamos. Si somos capaces de eso, vamos. El gremio en su conjunto, un plenario con todos los delegados de toda la provincia, como el de hoy, que aprobó esto, dijo, vaya que lo vamos a bancar. Y ahí fui. Esa fue mi primera vez. Y te vinieron críticas, te las tuviste que aguantar en ese momento. Pero yo creo que además tiene derecho cualquiera a criticar. Cualquiera tiene derecho. Hoy en nuestro plenario hay compañeros que están en posiciones diferentes a la nuestra. Tienen todo el derecho del mundo a criticarlo, fijar su posición, expresarse. Nosotros cuando tenemos que resolver, rara vez resolvemos solo. Normalmente lo que hacemos es, ¿cuál es el centro de representación nuestro? El gremio, bueno, la masa del gremio que se despida sobre lo que vamos haciendo, proponiendo o lo que hay para ver. Nos tocó estar en la CGT, estamos en la CGT. ¿Qué hacemos cuando hablamos desde la CGT? Primero hablamos con los gremios, che, esta es la posición, podemos decir esto, podemos hacer esto. Y entonces uno no va por mérito propio. Yo no estoy en la legislatura o en la CGT porque yo sea lindo, bueno o inteligente. Estoy porque en efecto tengo la representación de un colectivo importante. Que te banca. Ahora, sácame una duda, mirá, ¿no? Encontré esto que lo publicó La Voz del Interior y que, bueno, ellos lo ponen como el reto de la Sota, no, ni siquiera sé de qué año data, porque lo estuve stalkeando, pero dice que una anécdota que tenés vos con de la Sota es que después de una manifestación donde vos criticaras duramente a Olga Ruitor, aludiendo a su jubilación de privilegio, de la Sota te llamó por teléfono y te dijo, vos tenés que decir lo que, como titular del gremio, creas. Y yo voy a decir y hacer lo que como gobernador crea. Hay una sola línea que ninguno de los dos tiene que pasar nunca. La ofensa personal. ¿Eso fue real, tal cual, literal? Real, tal cual, está narrado. Así fue. Una movilización caliente porque estábamos en conflicto. También hemos tenido conflictos con el gobierno de la Sota. E importantes algunos. Pero yo estaba a la tarde solo en el gremio, esa tarde, en donde en serio a mí se me había calentado el pico en la movilización y algunas cosas duras habíamos dicho. Sonó el teléfono de la Sota. Yo dije, bueno, viene el chubasco. Le digo, si me habla por el discurso de hoy, ponelo en contexto. Es una movilización, estamos en conflicto. Vos te atajaste de entrada, digamos. Por las dudas. Claro. Y ahí nomás me dijo eso. Vos, sos el secretario general, tenés que decir lo que te corresponde. Yo, gobernador, lo que me corresponde. Y los dos tenemos que tener un compromiso. No podemos pasar nunca la línea de la ofensa personal. Yo lo aprendí y fue una lección de vida que además la practico a muerte. Jamás yo voy a ofender personalmente a un funcionario, a un gobernador, a un compañero de otro gremio, a un compañero de nuestro gremio. Lo que se critica son las políticas, las decisiones, lo que se pelea es lo que uno cree que es justo. Ahora, la ofensa personal deslegitima totalmente al que ofende. Así que con mayor razón, si ofendo yo, peor. Bueno, me tengo que ir a un corte, Pepe, muy chiquito. ¿Cómo no? Hacemos un corte y ya venimos para cerrar esta noche con José Pepe Pien. Mirá. Te stalkeo, tu vida al alcance de mis dedos. Bien, señores, acá estamos. Últimos minutos se nos pasó volando. Me gusta porque Pepe llegó cuando llegaste no sabías bien de qué iba el programa, ¿no? Así es. Yo creí que íbamos a hablar del acuerdo salario. Bueno, hablamos del acuerdo salarial. Ya lo hablamos. ¿Es bien, lograron un 32 en lo que va del año, muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo. Queda el juego abierto para seguir hablando muchísimas cosas. Lo que sí me gustaría es que nos dejes un mensaje por tu experiencia, por tu trayectoria, porque viste diferentes modelos de gobierno. Pero el mensaje no solamente para los que podés representar, que insisto, tienen cierto rasgo de privilegio, si se quiere, afortunados. Para la sociedad en general, hay gente que la está pasando complicado en serio. Muy mal.
Y yo lo que creo que frente a esa situación que está denunciada por nosotros, por la CGT, por los trabajadores, por los empresarios pymes, por los sectores políticos que no son afines al gobierno, todo el mundo lo dice. Bueno, esta última de ayer de pretender cobrar una retroactividad sobre la factura de gas porque el dólar subió y algún salario se ajustó porque el dólar subió. Bueno, todo eso es lo que está ocurriendo hoy, el cierre de la fábrica de calzado en Alta Córdoba, el conflicto de los compañeros de los molinos, todo eso es el pan de hoy. La gente dice, ¿cómo? ¿Cómo o pago impuestos? ¿Cómo? Por supuesto, si es que puedo seguir comiendo. ¿A qué obliga eso? Primero, me parece a mí, sobre todas las cosas, a la solidaridad total. Todo lo que se pueda hacer desde el espacio de uno, por ejemplo, mi delegación, la delegación del sindicato nuestro en Altagracia, está inaugurando un merendero nuevo. Uno dice, bueno, un merendero, hay 1 millón. Nosotros no teníamos ninguno. Ese ejercicio de la solidaridad primaria, como lo es que la gente vaya a nuestro gremio y pueda ir a la farmacia y llevarse los remedios sin plata. Se lo descontaremos en cuota cuando podamos, por ejemplo. Pero, bien dijiste vos, al margen de nuestro mundo, me parece que solidaridad, sensibilidad, humildad, no puede haber soberbia, ni en el que plantea las políticas que plantea, ni en el que critica las políticas que critica. Y fundamentalmente una cuestión, esto se cambia solamente por la política. No hay otra forma de cambiar una política económica si no es a través de la política. La política dice que el año que viene se vota, el año que viene, no un golpe de Estado hoy, el año que viene por las elecciones. Ah, bueno, pero eso implica que hay que aportar a que haya una construcción política que pueda ser una alternativa distinta. Nosotros tenemos ese compromiso. Y en esa construcción también hay que ser humilde, también hay que ser solidario. Gracias, Pepe. A ustedes. Un gusto. Nos veremos en breve y pronto. Ojalá que sea con buenas noticias. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Y como decimos cada noche, Pepe, acuérdese, si ven un pájaro grande, lo agarran. Chao. Chao, Pepe. Tu vida al alcance de mis dedos.